Nos fuimos a vivir a una casa aislada en una montaña de Italia, sin nada ni nadie alrededor, donde el único sonido que existe es el de la naturaleza misma. Pero para estar en este lugar hay que enfrentar desafíos, aceptar condiciones y ganarse el espacio con responsabilidad. ¿Será esta una gran oportunidad en un país lejos de casa o tan solo una nueva locura de nuestro viaje? El video anterior lo terminamos justo acá, en el mismo lugar, emocionados, frente a la inmensidad y la hermosura de una casa nueva, donde vamos a vivir nuestro próximo tiempo. Y hoy los queremos hacer parte de esta nueva aventura. Arranca una nueva vida para nosotros. Tal vez cuando uno dice Italia, ¿en qué piensa la gente? Yo en Roma, en Venecia, en Florencia o en alguna ciudad que me remonte a la historia. En eso pienso yo cuando alguien me dice Italia. Lo que menos se me ocurre es esto que estamos por vivir nosotros. Montaña, naturaleza, paisajes, animales, todo eso sucede acá, lejos de todo. No hay vecinos, no hay mercado cerca, no hay vida social. Nosotros dos, Chacho, en este paraíso y muchas cosas por contarles, muchas cosas por compartir, porque acá arranca una nueva vida, una nueva etapa de viaje en Italia. Sobre todo, lo más importante es que a diferencia de una vida tradicional, donde uno trabaja, gana dinero y paga el alquiler, nosotros acá no pagamos alquiler, pero hay una condición y hoy se lo vamos a mostrar. Que arranque esta nueva aventura viviendo aislados en la montaña en Italia. ¡Vamos! La idea principal de hoy no es solamente mostrarles la casa donde vivimos, sino también hacer cosas, porque créanme, hay muchísimas cosas por hacer hoy, junto a ustedes. Pero lo primero, vamos por partes, los quiero contextualizar. Nosotros, cuando llegamos acá, esta vista que les voy a mostrar ahora es la que nosotros tuvimos y la que nos hizo decir, sí, dale, vamos a animarnos a esta nueva experiencia y a esta nueva oportunidad que se presentó en la vida. Así que con ustedes, la nueva casa de la Toscana. Miren lo que es esto, amigos. ¿Qué es este sueño? Por favor. Chacho, ¿qué es este sueño? Y sí, créanme que el impacto que nos generó el llegar acá y ver esta casa fue increíble. Es que no es solamente la casa y la belleza que tiene por fuera, por dentro también es hermosa, pero el contexto, la visual, la imagen, la naturaleza, esto que es tan toscano, las piedras, los ladrillos, ¿viste? Y encima frente a eso, montaña y paisajes tan, pero tan de Italia, tan real, tan lindo esto. Y sí, pueden ver que por acá hay cosas por hacer y un poco también de eso se va a tratar el video, porque todo tiene que ver el por qué estamos acá. Incluso somos las primeras personas que vivimos fija en este lugar. Prácticamente se puede decir que estamos estrenando una casa. Todo eso yo sé que les genera intriga, que ya quieren saber el por qué, pero todo eso se lo vamos a ir contando paso a paso en este video mientras vamos haciendo cosas y los vamos contextualizando un poco más. Por ahora, disfruten de estas vistas. It's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Y del frente de la casa, ¿qué me cuentan? Miren cómo los traigo por acá. Esta entrada es la entrada de tus sueños, ¿qué les puedo decir? Ahí colgué un poquito de ropa para que se seque con el solcito. Acá tenemos esta mesita que le damos bastante uso para tomar unos mates, para disfrutar la vista. Y ahora voy a entrar acá porque, como vamos a estar moviéndonos por la casa, mostrándoles a ustedes, haciendo algunas cositas, nada mejor que preparar unos mates esta mañana y arrancar así.
primer mate oficial junto a ustedes en la nueva casa. Un placer, gente. Y ahora sí, llega el momento de empezar a mostrarles esta hermosa casa, pero primero hay algo que les quiero aclarar muy importante. No es una casa que nosotros compramos, tiene propietarios, no es una casa que nosotros estamos alquilando y tiene condiciones. Y eso se lo vamos a ir contando en este video paso a paso, pero lo primordial ahora es poder mostrarles y arrancar a compartirles este hermoso lugar para que ustedes también puedan opinar y decir si aceptarían estas condiciones para poder ser parte de vivir en este lugar. Y hemos tomado la decisión, como es tan grande, de arrancar de arriba hacia abajo. Porque arriba se encuentra la habitación principal, que es muy hermosa, con una terraza espectacular, y desde allá arriba vamos a ir bajando poco a poco para otro de los sectores favoritos, que es el comedor. Que ojo, no hay spoiler todavía, pero quédense con ganas, que vale mucho la pena. Ahora sí, mate listo, me llevo el termo, vamos para arriba. Miren lo que es esta habitación. Miren lo que es el estilo rústico mezclado con ese toque moderno. Es la habitación de princesa que siempre soñaste. Bueno, yo. Gracias, amor. No, realmente es espectacular. Miren, en la habitación Chacho ya tiene su cama y creo que es una de las habitaciones más lindas en las que hemos estado y considerado nuestras por un tiempo. Y sabés qué, amor, no es solamente la habitación en sí, la cama que es súper cómoda, las almohadas que son súper confortables, sino que también la vista que uno tiene cuando abre los ojos a primera hora del día, todo lleno de naturaleza, de colinas. Esto es un lujo. Yo les voy a abrir la puerta y los voy a invitar a que vayan a la terraza. Y él busca el pedacito de sol, siempre. Realmente muy dichosos el decir que tenemos una terraza propia en la habitación. Hemos vivido en casas que no tenían ni siquiera esto como patio completo y hoy en día estamos en el medio de la naturaleza, así de cómodos en la terraza. No llevamos muchas noches acá en la casa, pero el sol y la claridad empiezan a entrar tempranito y cuando uno abre los ojos y ve todo este verde, es como que no te dan esas mismas ganas de decir 5 minutos más. Así que uno activa. Y creo que hay algo, amigos, que a través de la cámara no se puede apreciar, pero se los comento. El clima que hace acá en este momento en la montaña, estamos en pleno verano, se podría decir, porque está ya arrancando el verano en Europa y acá estamos perfectos, con ese calorcito al sol que te hace sentir bien y un fresquito durante la tarde y durante la mañana que no te agobia. ¿Y saben qué? El otro día estábamos mirando para allá, fijo, se nos puso un ciervo allá en la esquina de la entrada de la casa y nos observó, nos quedó mirando, fue demasiado lindo y ya ustedes imaginarán que al haber tanta naturaleza hay muchos animales y mucha fauna por acá, así que creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que veamos animalitos por la zona. Vamos a seguir mostrando esta casa. La casa tiene 4 habitaciones y cada habitación tiene su baño propio. Y también cada habitación tiene eso, tiene una salida al exterior. Y esto de acá es el baño de nuestra habitación. Miren lo que es. Y quizá ustedes están viendo el baño y puedan notar que le faltan algunos detalles, algunos muebles, incluso la puerta principal. También pueden llegar a notar que por acá Juancito está metiendo mano y desarmando todos los cables. Pero un poco de eso se trata el hecho de que nosotros estemos acá. Hay que hacerle cosas a la casa, hay que cumplir con ciertas condiciones. Estaría bueno que ahora, antes de continuar mostrando de la casa, le contemos de qué se trata, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Así, mientras le vamos mostrando, ustedes nos dicen si tomamos una buena decisión o no. Estoy muy de acuerdo. Pero ¿sabes qué te propongo? Que lo contemos en el balconcito ahí afuera, como para cambiar de aire y estar al aire libre. Nosotros teníamos que mudarnos sí o sí, porque se nos terminaba el contrato de alquiler en la otra casa donde estábamos en Castiglione de la Pescaía. Entonces, ante esa obligación de tener que mudarnos, nos pusimos a buscar a dónde nos podíamos ir. En un grupo de casas
publicamos que estábamos en la búsqueda de alquileres con ciertos requisitos. Tenía que tener mucho espacio verde, tenía que estar un poco aislada, porque nos gusta ese grado de soledad. Nosotros somos personas que necesitamos eso, así que nos lo queríamos dar. Y en ese grupo, cuando hice una publicación, apareció el dueño de la casa, los dueños de la casa, y pidieron hablar con nosotros. Hicimos una videollamada y nos explicaron que tenían una casa y no la habían podido concluir, pandemia y todas las cosas que fueron pasando, el estar aislados, los recursos que se necesitan y la presencia en la casa que se necesitaba. Entonces nos propusieron si queríamos y nos interesaba el hecho de venirnos a esta casa a poder recibir todas las empresas que tengan que venir para terminar, por ejemplo, las puertas, juntar algunos escombros, las persianas. Entonces, si nos interesaba esa propuesta. Y realmente hay una cosa que en nuestra vida se había apagado un poquito y que nosotros nos mantenía como encendidos en el viaje, y era eso de el trabajo manual, arreglar algo, construir algo. En nuestro viaje, hace casi 7 años cuando nos fuimos a Argentina, fue muy así. Yo siempre trabajé con cosas técnicas, con Valen después construimos nuestro primer hogar sobre ruedas, salimos a viajar, la camioneta se iba rompiendo, íbamos construyendo cosas en las casas donde pasábamos y había niños. En fin, es algo que nos encanta y que si tengo que mirar para adentro mío, si yo no construyo algo, algo de mí se apaga. Entonces nos pareció una idea genial, porque realmente reunía todas las cosas que nosotros queríamos, y todo eso que estaba apagado se empieza a encender nuevamente, sobre todo en este último tiempo que tuvimos que hacer un cambio de vida y que de vivir viajando en una van y recorrer el mundo, ahora estamos un poco obligados a quedarnos quietos en Italia. Entonces es como que este proyecto a nosotros nos venía re bien, porque en este caso no vamos a pagar alquiler, o sea, no vamos a pagar alquiler con dinero, vamos a pagar con tiempo de vida, con esfuerzo, con trabajo, con responsabilidad. Y aparte un poco eso del cambio de energía y de trueque, como era en la vieja escuela, que antes las cosas no eran por dinero, sino por cambio de trabajo y de energía, y al final eso es una especie de house sitting, como quien dice en las páginas web y eso que existe hoy en día de viajar, cuidar casas o animales. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, pero por un largo tiempo, y eso nos va también a dar un poco de estabilidad y de tiempo para nosotros crear, trabajar, editar, proyectar y salir a viajar mucho más. Y parte de toda esta experiencia, algo que también nos encanta, es el hecho de que nosotros estamos hablando italiano por estar viviendo acá en Italia. Los dueños hablan en inglés, otro idioma que manejamos poco a poco, lo vamos manejando mucho más, y eso está buenísimo porque es parte de los objetivos que nosotros tenemos con el viaje: intercambio cultural, intercambio de experiencias. Y estudiar, gente, porque no hay que olvidarse nunca de aprender y de darle mucha información al músculo del cerebro, que también es algo que hay que ir desarrollando y trabajando constantemente, y que a nosotros en lo personal nos hace muy bien aprender nuevos idiomas, aprender cosas diferentes, a comunicarnos sobre todo, y a tener responsabilidades que nos ayuden a nosotros a seguir superándonos y a ponernos nuevas metas y objetivos. Y bueno, ahora sí, vamos a ir mostrándole la casa con todas las cosas que hay para hacer. Y por ejemplo, esto es algo que hay que hacer. Hay que ponerle prácticamente todos los apliques de las luces. Ya tienen hecho el pasaje de cables, pero eso es algo que a mí me encanta porque tuve la gracia de trabajar más de un año de electricista, así que por mí es como que estoy en casa. Mira, amor, esto es otra cosa que hay que hacer, que es pintar. Vamos a lijar por acá un poquito, pasarle algún producto y darle una pintura, mano de pintura, para dejar esa pared lista. Y por acá, bueno, esta es una de las habitaciones que tiene su respectivo baño, Es que enorme. todavía no parece una habitación, que vamos a ir creando y armando poco a poco. Por ejemplo, acá hay un colchón y una cama 100% desarmada. Acá están los respaldos. Parece una gronchada esto, pero bueno, para tener intimidad en los baños hasta el lunes, que ya vamos a tener en claro cuándo llegan las puertas de las habitaciones. Pero bueno, mientras tanto, para tener un poco de privacidad en alguno de los baños. Sí, gente, somos pareja, pero hacer caca a veces. obviamente que- ¡Amor! que vean su intimidad. ¿No te Déjame, gusta por verme en favor, ese momento? déjame, por favor, que tengo ocupado. Este es el baño de esta habitación, un poco más chico, pero sinceramente igual de cómodo y funcional. Che, Chacho, ¿por qué no sigue a todos lados? Porque él también quiere ser parte. Todo por favor diciendo, Chacho, te Chacho el amamos. constructor.
Chacho no es solo el perro constructor que aparece en todos los cuartos, es nuestro compañero de ruta, de mudanzas, de cambios, y ahora también es el supervisor oficial y guardián de esta casa. Lo vemos revisar herramientas, olfatear cada rincón, correr alrededor de la montaña como si ya entendiera que esta etapa también es suya. Porque parte de elegir este lugar también se trataba de eso, verlo libre, con mucho espacio, rodeado de naturaleza y toda esa energía gigante que él tiene que pueda descargarla. Después de tantos años viajando juntos, es claro que Chacho no acompaña nuestra vida, sino que Chacho es parte de nuestra vida. Y bueno, si él ya probó cada rincón de la casa, ahora falta saber también qué opinan ustedes. ¿Les está gustando la casa? Y esta es otra habitación, mi preferida, porque acá están todas las herramientas. Cuando nosotros llegamos a esta habitación no saben lo que era. Una pila de cosas, nada estaba acomodado y nosotros ya al menos pudimos ir separando lo que era parte de la construcción y parte de las cosas que van a ir adentro y que hay que ir armando. Entonces como que esta habitación no se podía ni caminar y ahora ya está mucho más prolija. Hay banco de herramientas, o sea, literalmente este es el paraíso de la construcción. Tenemos todo y vamos a darlo todo. Y esta es la cuarta y última habitación de la casa. Prácticamente lo que hay que hacer es decorarla un poco, unas mesitas de luz, un algo así. Y ahí atrás, eso que se ve ahí, es un mueble, pero que pertenece a la cocina, que ya se la vamos a mostrar. Pero esta habitación está completísima, así que vamos a continuar el tour. Gente, por este motivo es nuestro baño favorito. Miren lo bella que se ve esta tina acá. La ventana que ya la estuvimos decorando, poniéndole unas florcitas de las que hay acá en la casa, unas artificiales. También pusimos una vela ahí porque este espacio, además de ser un baño, es un lugar para tomarse un momento de relax. Muy bonito, ya le vamos a ir poniendo también algunos muebles más, algunos canastos para que también contrasten y hagan un poquito más la decoración. Llegamos a la zona integrada de la casa y al espacio más amplio y en el que mayor tiempo vamos a pasar seguramente porque acá está todo lo principal. Por un lado tenemos lo que sería el living comedor, tenemos un espacio aparte para poder leer con 2 sillones súper confortables y de este lado tenemos el living con el sillón que ocupa prácticamente todo. Si bien es un espacio donde está todo junto, se pueden separar y se pueden sentir la división invisible, por así decir, que tiene con la cocina. Y si damos vuelta, nos queda la última parte del interior de la casa para mostrarles. La cocina, que es gigante, gente, gigante. Hay espacio para hacer de todo. Acá Tinita yo creo que se va a explayar muy bien en todo su arte culinario. Pero hay un detalle, y sí, es que esta cocina tan bonita está a medias. Pero, como le dijimos, vinimos acá a vivir una experiencia de intercambio, a una experiencia que en esta casa de sueños no es simplemente vengo y habito, acá es vengo y me lo gano. Así que vamos a ganarnos el estar acá. Vamos a hacer de cuenta que esta casa de sueños es como una película que ya está filmada, pero que necesita de unos editores que le pongan amor, que unan todas las piezas que hay para que después formen un gran proyecto terminado. Y esa es nuestra tarea en esta casa. Así que, como no queríamos solamente el día de hoy mostrarles una casa y nada más, hoy queríamos que vengan con nosotros a vivir la experiencia y a sentir que sí se puede hacer de todo. Así que a todas las personas que les gustan el cambio de vida o las vidas alternativas, sepan que esta que estamos por vivir es una alternativa espectacular para alguna vez emprender. Y ahora, manos a la obra, porque una de las primeras cosas que queremos hacer es esto, ponerle amor a la cocina. Como dijo Tina, este es el lugar en donde más tiempo vamos a pasar, así que el efecto visual de que esté todo desarmado no es muy lindo. Así que, si les parece, manos a la obra y todos juntos a darle un poco de amor a este lugar. Acá, adentro de todas estas cajas, están
en teoría todos los tornillos, todas las piezas, cajones, puertas, demás. Así que creo que lo primero sería sacar todo, hacer un reconocimiento de piezas para ver que esté todo completo y después directamente ponernos a armar. Yo creo que así, en orden, paso a Claro. paso, para que el efecto visual de que va quedando completo. Yo me voy a poner a buscar los manuales para ver que no nos olvidemos ningún detalle. Dale. Bueno, acá más o menos está el diagrama de las cosas que tenemos. Todas las bolsas con bisagras. Este grande parecería ir en aquel. Este iría acá. Las puertitas ahí. Y este ahora vemos si encaja por acá porque las medidas no me coinciden perfecto. Todo esto que vemos acá son 4 cajones de diferentes medidas que tenemos que armar, que van para esa zona interna y seguramente uno para acá. Así que, ¿estás lista? Un rompecabezas. Lindo rompecabezas. Bueno, gente, parece que la maña no la hemos perdido. Acá me coloqué los rieles de todos los cajones. Juan terminó con el armado y ahora se supone que deberían encajar, mi amor. A ver. Es muy simple porque... Muy simple, no vamos a desmerecer el trabajo. Che. Pero me refiero, no hay que hacer agujeros, no hay que buscar encastres, no hay que nivelar. Todo viene como listo para colocar, los agujeros están hechos, el manual de instrucciones. Entonces realmente es como... Fácil, Fácil de en el hacer. sentido de que cualquier persona lo podría hacer, estoy segura. Algo que tengo que decir es que cuando yo llegué acá y vi los muebles color azul, dije, ¿qué onda? Porque tiene tan buen gusto esta gente y la casa está tan linda que ¿por qué los cajones azul? Y Juan me dijo, no seas tonta. Esto es un film que después se saca y queda claramente en color blanco. Pero bueno, chicos, yo por un momento me imaginé que todo iba a quedar azul y no combinaba tanto. ¿Vamos a probar? Vamos a ver. A ver, si algo sale mal del cajón, mi culpa. Si algo sale mal de los rieles, tu culpa. Ok, ojalá que no haya culpa de nadie. Ah, Te digo, amor, que el primero siempre es el que más cuesta, ¿eh? y Mirá. entró y fluye como agua de mar. Vamos a hacer el segundo. Vamos. Estamos ya colocando el tercero, todo funciona perfecto. El tema es que hay un problema y cuando construyeron la cocina, algo hicieron mal porque, mira, préstame, amor. Allá a lo lejos hay una manguera de gas que no nos está permitiendo ir hasta el fondo y es una manguera rígida. En realidad no es una manguera, es un caño. Así que eso hace que cuando uno cierra, el cajón no quede a la misma altura. Y Hay que tener cuidado porque aparte es algo del gas, o sea. claro. ¿Cómo fue lo que me dijiste recién? ¿Viste cuando un mecánico dice que no acepta autos que fueron arreglados por otro porque tiene que arreglar las cagadas que hizo otro mecánico? Bueno, me parece que acá nos pasa lo mismo. Matt, Ashley, no somos nosotros los que hicimos eso. Así que bueno, este provisorio va a quedar así hasta que veamos qué nos dicen los dueños. Miren esto. Así que esto nos vamos a encargar de pegarlo y de dejarlo todo como corresponde, después de arreglarlo de ese caño. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Saw forgiveness together as spaces in between. And I Nunca más, menos ahora en época de mundial, digan o festejen algo antes de tiempo. Eso que le dijimos, no, es fácil. Esto
Para chicos de 5 años. Gente, toda la tarde llevamos acá metido, pero bueno, miren. ¿Ha ido o no ha ido? Va quedando. Espectacular. Me mata esto de lo del caño de gas que queda ahí como para afuera, pero bueno, no importa. Y aquella puerta no hay directamente piezas. O sea, eso de ahí es un faltante. Pero miren cómo quedó esto. Aparentemente hay alacena. Me gustaría al menos ahora sacar de algunas para ver cómo queda sin basura. Sí. Y ahora no solo la cuestión acá es que mejoró toda la estética visual, sino que ahora tenemos espacio de guardado, porque realmente ya no teníamos dónde guardar la comida y ahora tenemos todos los cajones así. Y que otra cosa, hay una cuestión ahora de logística con respecto a nuestra vida, eso ha cambiado y ahora necesitamos hacer compras una vez cada cierto tiempo, ir llenar alacenas y quedarnos tranquilos de que no nos vamos a quedar sin comida. Así que, ¿quién te dice que en un próximo video les contamos también cómo es eso, el vivir aislado y dónde vamos a poder hacer las compras, trámites, etc. Cargar combustible, hay tanto por hacer, o sea, estamos recién mudados. ¿Cuál es el pueblo más bonito que tenemos cerca para ir a pasear? Todo. La próxima tarea ahora que se viene después de hacerlo de la cocina es un tanto fundamental para nosotros que trabajamos con internet y más ahora que vivimos así tan aislados de todo y bueno, hay que estar comunicados ante cualquier cosa que pueda pasar. La situación es la siguiente, como la casa es toda de piedra y muy grande, no le llega el wifi por ejemplo a la parte de arriba, entonces lo que quiero hacer, ya que tiene hecho el pasaje de cables, es aprovechar y ponerle toda la ficha a cada cable en cada habitación para yo poder distribuir el internet a alta velocidad a todas las habitaciones de la casa. Así que vamos a darle, gente. Esta es la antena que yo saqué de la otra casa, simplemente vine, la apunté para el mismo lugar, la conecté y anduvo. Y bueno, acá ustedes quizá ven un nido de cables, pero para ser sincero, está todo demasiado bien organizado. Por acá todos los grises que pasan son los cables de red, esto está en todas las habitaciones y este es el cable de red que tiene salida en cada una de las habitaciones. Mi misión ahora es colocar las fichas acá para después poder ponerle un extensor o un router y que el internet funcione. Así que vamos a la parte de abajo a buscar dónde está todo el cablerío principal de la casa. Y acá está todo lo que es la base general de los cables. Toda la línea de cable de red ya está tirada, al igual que los de electricidad. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir identificando. Esto lo vamos a hacer mediante tirones y que me vaya avisando arriba cuál se mueve y cuál no se mueve. Y una vez que tenemos identificado cada uno, le vamos a poner las puntitas y ya vamos a poder tener internet en toda la casa. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight Listo por acá. Miren todos los cablecitos que va a haber que colocar con todos los fichines. Así que vamos a darle, que hay trabajo por hacer. myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so Pancho sigue ahí adentro acomodando herramientas. Yo me vine para acá para mostrarles una cosa. ¿Ven este agujero que hay acá? Bueno, hace 2 días exactamente vimos salir una víbora. Según ChatGPT no es nada peligroso, simplemente es una culebra que habita acá en la Toscana. No es peligroso, simplemente hay que tener cuidado con Chachito, así que estamos muy atentos. De hecho, ese día que la vimos la grabamos, así que les vamos a mostrar para que ustedes también la vean. Uy, es re gruesa, boludo. ¿No es la que viste ayer, en serio? Puede llegar a ser la Sacale foto. Ay, se puso la piel gallina, boludo. Es grande el bicho. Es grande, posta. Y ahora que yo salgo al patio, miren, no sé si se ve, pero clavé botitas de montaña porque si no, uno tiene que andar pisando con mucho cuidado porque está lleno de escombros y eso es otra cosa que también queremos hacer y mejorar acá de la casa. Ya le pedimos a los dueños una carretilla para que nos puedan enviar y nosotros empezar a juntar todos estos escombros. Incluso tenemos planes de reciclar los escombros, las piedras y hacer una especie como de fogones para poder hacer unos marshmallows, un fueguito y aprovechar las estrellas, la noche, porque si la vida de montaña se presta para eso. Así que ahora otra cosita que quiero hacer mientras Juan acomoda ahí es juntar todas estas ramas, miren, secas que hay acá y amontonarlas todas juntas en un solo lugar porque están en varios sectores de la casa.
Y una vez que ya sepamos qué podemos hacer con esto, porque aún no sabemos si esto se quema, si se tira en algún lugar, qué es lo que se hace, pero al momento quiero reunirlo todo en un solo lugar y que no quede todo desparramado por todo el terreno. Así que vamos con eso. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you. Llegamos, amor, mirá. Mirá el atardecer que está cayendo, gente. Qué locura. El día que tuvimos, de todo lo que se hizo, mi amor. ¿Yo qué? Bueno, no parece mucho, pero créanme que fueron muchas horas de trabajo. Así que es un logro y qué lindo aparte poder en este día, mientras trabajamos, mostrarles a ustedes de una forma tan natural y linda también cómo es que nos mudamos acá y nos aislamos de todo en la montaña. Oigan el sonido que nos acompaña en el atardecer. Es una locura. Es una locura que no haya voces, que no hayan autos pasando porque no puede pasar ningún auto cerca de acá, porque solo hay un camino para venir acá a la casa. Es impresionante todo esto y realmente que es lo que queríamos para nuestra vida. Era un cambio de vida. Sinceramente, hace casi 7 años que nos fuimos de Argentina y desde entonces nuestra vida fue viajar prácticamente todo el tiempo. Alguna que otra vez se rompía la camioneta y parábamos, y estos últimos 8 meses llegamos a Italia y nos mudamos en total 4 veces en estos 8 meses. Entonces nuestro ritmo de vida por todo este último tiempo fue muy duro. O sea, no es fácil simplemente moverse, viajar, ir de un lado al otro, grabar videos. Entonces nuestra vida nos estaba pidiendo un poco de pausa. Nuestro cuerpo, nuestra mente estaba necesitando un poco este tipo de vida que elegimos. Así que estamos muy contentos con esta nueva vida de la montaña. ¿Sabes qué me falta, mi amor? ¿Qué? Falta que se vaya el clima, que me ponga una camisa a cuadros esas bien montañeras y cortar un poco de leña. Te digo que nos va a agarrar un poco de frío acá y te quiero ver en el invierno porque ahora uno dice, ay, qué lindo, mientras todos se están muriendo de calor, yo estoy acá un poco más fresca. Ahora te quiero ver cuando llegue el otoño. Pero bueno, lo que también yo quiero sumar y agregar es que por más que ahora nos vean disfrutando también de la tranquilidad, el próximo mes que viene, julio, va a ser un mes donde vamos a viajar muchísimo, casi 4.000 kilómetros por toda Italia. Tenemos un road trip muy bueno que se viene, además que no lo vamos a hacer solos y todo eso nos genera mucha adrenalina, mucho entusiasmo, mucha felicidad. Así que también es un poco seguir viajando, pero a este ritmo. Ahora disfruten con nosotros de estos sonidos, de este atardecer, que en un ratito sigan las actividades. Miren, gente, vengo a buscar este auto regalo que me hice. Yo la vi y dije, esta me la voy a poner en la casa nueva y la voy a disfrutar viendo un atardecer. Y recién estábamos viendo el atardecer y le dije a Juan, yo voy a ir a buscar la hamaca y la vamos a colgar en este momento para poder disfrutarla y para también hacerla hoy, que justamente estamos con todo esto del orden de la casa y las actividades también de los quehaceres domésticos. Así que vamos a ver si la colgamos y la disfrutamos para este momento de relax. No teníamos para sostener la hamaca, pero mi marido improvisó algo y no solo improvisó, sino que lo quiso mejorar. Porque Y me dijo, queda fea la soga. Yo no le voy a permitir que algo le quede fea. ay, Si te esta la amo, tenía tan ilusionada, así que voy a poner esto que creo que va a combinar mucho con la casa. Nada, amo, boludo. Te juro que amo cómo sos y cómo buscas siempre la perfección en las cosas y que todo quede bonito. Te juro. Bueno, cuando él termine, yo les voy a hacer la demostración de cómo se puede disfrutar de una hamaca tan hermosa con esta vista.
creo que esta es la mejor inversión que pudimos haber hecho en la vida. El menú de hoy voy a hacer unas verduritas al horno con miel de berenjena. Yo no hubiera tenido la energía para dedicarle tanto amor a un plato, pero ella sí, así que hay que agradecer. Gracias, mi amor. Y aparte, chequeame la mesa con luces que preparó Juan, un lujo. Y espero que hayan ustedes disfrutado de este día, porque para nosotros no fue solamente compartirles una casa donde estamos viviendo, sino también fue contarles sobre esta experiencia y este cambio de vida que acabamos de hacer. En el próximo video tenemos ganas de ya compartirles cómo es un día viviendo acá, dónde es que vamos a hacer las compras al pueblo más cercano, dónde cargamos gasolina, cómo es la vida aislada en la montaña realmente, y ir poco a poco mejorando la casa y haciendo todas las actividades que haya que hacer para dejar en todo este tiempo la casa 10 puntos. Espero que hayan disfrutado de este video. Nosotros nos vamos a cenar y a descansar porque el día de hoy fue increíble y muy agotador. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, no olviden dejar un comentario, buena vibra, y por sobre todo de responder la pregunta: ¿ustedes harían lo que estamos haciendo nosotros por vivir esta experiencia? ¿Se animarían a vivir acá aislados en la montaña, aceptando las condiciones? Déjenos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Provecho.